Hola, yo soy Greg y esto es Parchado. Parchado. Parchados nace con una intención de que en este espacio donde estemos parchados, estemos parchados aquí hablando sobre perros, entendiendo sus conductas, entendiendo el por qué mi perro hace algo, por qué mi perro ahora presenta esto. Este espacio nace con la intención de poder ayudar a las personas que siempre en una conversación o estoy en el parque y los que saben que soy adiestrador canino se acercan a mí y me dicen, oye, mira, mi perro hace esto. O incluso cuando conozco a una persona y me está contando es que mi perro ahora está comportándose así. Entonces ahí digamos que en ese momento inicia esa conversación y este es el espacio ideal para eso. Entonces, nada, gracias por estar aquí y espero que les guste. Mira, yo no puedo empezar a hablar sobre comportamiento canino sin entender a los perros. Y es que aquí es donde entra el mayor tema muchas veces. Siempre ignoramos que los perros vienen de un ancestro mucho más grande que pues son los lobos. Entonces, quiero que este primer episodio se convierta en ese espacio para entender cómo de un lobo que para los que han visto las películas van a recordar que los lobos se ven grandes y se ven imponentes, cómo de ese animal tan grande nació un pincher o evolucionó a un pincher. Entonces, entendamos primero que los lobos vivían en sus manadas, eran los reyes amos en la selva, habían otros depredadores, por así decirlos, y los lobos tomaban un gran papel en esta vida salvaje. ¿Qué pasa? Que empezamos a llegar los humanos, ¿no? Obviamente cuando digo empezamos, me incluyo porque soy un humano, no estaba ahí, pero soy humano. Empezamos a llegar los humanos y hacer nuestros campamentos. Recuerden que los humanos vienen de ser nómadas, de estar viajando y caminando, y ellos empiezan a acentuar sus campamentos, a hacer sus casas, por así decirlo, por lo general muy cerca siempre a las zonas de ríos, para pues poder tener este acceso al líquido o el agua fácilmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? El humano empezó a quitarle territorio al lobo. Yo a veces cuando doy las clases de nutrición canina, bueno, mejor dicho, de cocina para perros, siempre les cuento esto a las personas. El humano empezó a quitarle ese espacio al lobo. Entonces, ¿qué empieza a lograr? Que el lobo empieza a alejarse mucho más. Empieza a escasear, sí, empieza a escasear el alimento y, y esto llevó a que el lobo se empezaba a acercar un poco más a los humanos, a los campamentos de los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Porque digamos, digo que empieza a escasear un poco los alimentos para el lobo. Pues resulta que el humano eh, siempre ha sido cazador, empezó a cazar, obviamente se vuelve un depredador en la selva y empiezan adicional a eso, empiezan a capturar animales para empezar su reproducción, como pues el ganado y todo el tema, ¿no? Entonces, al, digamos, ganar un territorio, empezar a monopolizar, monopolizar la selva o el área silvestre, empieza a perder territorio el lobo y por ende empieza también a reducir este tema aquí de la alimentación para ellos. Y nada, tocó que obviamente el lobo buscara lo que se suele conocer como la carroña, ¿no? Acá el lobo empieza a volverse carroñero. Entonces empieza incluso a mutar su genética, por así decirlo, o su ADN para lo que están diseñados de solo atacar y cazar,
a empezar a buscar en los desperdicios. ¿Qué pasa? Que con la medida del tiempo, o los pasos de los años, estamos hablando que esto pudo haber pasado hace más de 30.000 años atrás, eh, el lobo, digamos, el lobo gris empieza a acercarse, a merodear por estas casas o fugatas de humanos, buscando esa carroña, buscando esos restos de comidas, y poco a poco el humano y el lobo empieza a convivir y a generar un vínculo. Ahora bien, no todos los lobos fueron los que se acercaron. Y no fue como que el humano vio un lobo gigante, se montó en su espalda y ya. Sino que el humano empezó a ver también al lobo como un instrumento más. Y empieza a ver que el lobo le puede ayudar en la cacería. Entonces empezaron a tomar a estos lobos más pequeños, los lobos que son como un poquito más débiles, por así decirlo. Empiezan a ser como los más dóciles incluso. Y el humano, al empezar a tenerlo, digamos que ahí es donde empieza esa domesticación. Y el humano empezó a usar el lobo para la cacería. Aquí nace la primera función zootécnica, o lo que yo llamo la primera función zootécnica de un perro, y es la caza. Yo siempre les digo a la gente, los perros son cazadores. Vienen de una genética de lobos cazadores, de ir a atrapar. Por esta razón es que vemos que el perro suele ser muy obsesionado por gatos pequeños, perros pequeños, etcétera, porque son lo que se pudiera conocer en una vida silvestre, una presa. Por esta inclusa razón es que a veces tú ves que sacas a tu perro a pasear al parque y se desespera cuando ve una pelota de fútbol y ve niños jugando con una pelota de fútbol. Porque esa pelota de fútbol para el perro es una presa. Y obviamente, al ser una presa y ellos tener su instinto de caza, pues quieren ir por él. Entonces digamos que esto es la explicación de por qué mi perro suele atrapar y buscar las pelotas y desesperarse por las pelotas. Y esto es lo que siempre me dicen a mí cuando me consultan algo, cuando conozco una persona. Me dice, ay, es que mi perro suele desesperarse con los niños. Mi perro suele ver una pelota de fútbol y lo perdí. Yo le llevo varias pelotas, pero entonces hay una pelota nueva y se emociona. Es porque son cazadores. Y pues por ende, al ver una nueva presa, pues la van a querer atacar. Entonces, ¿cómo? Ya entendiendo que el perro empieza, digamos, a tener esta relación con el humano, empieza a funcionar, digamos, este vínculo que se genera, cómo aparecen o cómo empiezan a migrar los perros, ¿no? Obviamente, pues, me quedaría a mí difícil en este momento decirte dónde fue el lugar en el que se encontró o se encontraron los primeros perros, por así decirlo. Pero a medida que los humanos empezaron a expandirse por el mundo, pues los perros o los lobos pequeños, vamos a llamarlo así, empezaron a acompañarlos, ¿no? Entonces, en cada región, el perro empezaba a dar habilidades y características que lo podían ayudar a sobrevivir en ese entorno. Aquí es donde empiezan a crearse las razas. Ejemplo, los perros que se fueron o los humanos con sus perros que se fueron a climas fríos como Siberia, por así decirlo, empezaron a tener los perros, empezaron a tener unos perros que se hicieron mucho más fuertes y más resistentes, como los husky, ¿ok? De ahí sale el husky siberiano, que incluso muchas personas suelen decir esto, no sabría decirles si es 100% real, pero pues me gusta la teoría, y es que el husky es el primer perro, ¿ok? El primer perro que hoy en día incluso sigue vivo. Es como que la genética del husky es como lo más
lo más cercano a cómo era un perro de aquella entonces, de aquella época, ¿no? Entonces, digamos que este tema de estas migraciones, incluso la separación de los continentes, lo que antes se llamaba Pangea y todos los antiguos continentes, cuando empiezan a separarse y nacen los continentes que hoy en día tenemos, como lo es África, Europa, América, etcétera, eh, esto llevó a que empezaran a crearse o a aparecer o a nacer estas nuevas razas. Ejemplo, en África, digamos que los perros empezaron a evolucionar allá por el tema de los animales que habían en ese sector, animales más veloces, esas gacelas, por así decirlo. Entonces aquí empezaron a crearse perros tipo galgo, ¿ok? Perros con una gran velocidad. ¿Qué pasa entonces con la dieta, no? Porque así como el perro empieza a mutar, por así decirlo, según su ubicación, el alimento de este perro empieza a cambiar en esa ubicación. Ejemplo, si mi perro, incluso, vuelvo y lo digo, cuando doy las clases de cocina para perros lo explico. Un perro puede comer o se pudiera recomendar que coma la mayor fruta, o mejor dicho, el alimento que más se consume en su región. No sé, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un Alaska Malamut, entonces en ese sector se suele dar, no sé, el arándano, pues yo sé que el perro puede comer arándano y yo empiezo a incluir en la dieta de mi perro esto. ¿Qué pasa? Si yo sé que el perro en aquel entonces vivía en un sector donde no había mucha carne, no había ningún tipo de res, por así decirlo, muy seguramente es un perro que se pudo haber alimentado mucho de pescados, de pollos. Entonces, por eso empezamos a incluir en las dietas de los perros otro tipo de comida. Entonces, algo que es súper interesante y es que durante estos miles de años, pues los perros podían comer lo que sobraba de la dieta humana, ¿ok? Lo que les mencionaba hace poco, la carroña. Entonces el humano no se solía comer los huesos, entonces pues se lo daban al perro. O era lo que sobraba ahí, las vísceras. Por esa razón es que incluso hoy en día, pues la dieta BARF o la dieta natural se suele incluir esa carroña, se suele incluir hueso carnoso, se suele incluir lo que sería como mollejas o vísceras, se suele incluir vegetales, restos de vegetales, incluso no se sorprendan, muchas veces para la alimentación canina se suele usar no la fruta o el vegetal podrido, pero sí el que ya el humano no se suele comer. ¿Sabes? La zanahoria que se empezó a poner como aguada porque ya lleva mucho tiempo, que se pone como arrugada. Pues uno, el humano, por estética, por así decirlo, no se lo come. Pero el perro sí se le puede aprovechar, sí le suele encontrar mucho estos beneficios. Entonces digamos que al ser un carroñero, al vivir en sectores donde comían lo que podía cazar el humano, supongamos, si ellos están asentados en un sector donde había un lago o había ríos, pues cazaban y atrapaban muchos peces, pues el perro podía comerse lo que dejaba el humano o lo que el humano no solía comerse. Igual si atrapaban un pollo, o no sé si en esa época existía el pollo, la gallina, no sé, supongo. Entonces, digamos que cuando empiezan a atraparlo o a cazarlo, pues lo que es el humano no se iba a comer, siempre solía ser parte para el perro. Entonces, partiendo de esto, acá hay algo, una respuesta a una conducta que hoy en día seguimos viendo muy común, y son los típicos perros canequeros. Para los que no son de Colombia, pues los perros que se suelen comer la basura, las papeleras. Resulta que el olfato del perro es muy, muy grande. O sea, créanme que esto en todos mis entrenamientos, en todas mis charlas, siempre lo menciono.
El olfato del perro es lo más importante más importante que ellos tienen. Y al tener un olfato tan desarrollado, tan fuerte, tan muy bien entrenado, el perro es capaz de detectar que en la caneca o en la papelera o en la basura aún hay residuos de alimentos y hay nutrientes que él se puede comer y aprovechar. E incluso perros que se suelen comer heces, ya sea de humanos o de otros perros, también suele ser porque el perro por su olfato detectó que ahí hay comida y que venga para acá que yo la puedo aprovechar. Entonces esta es la respuesta. Cuando a mí me preguntan, ay, ¿por qué se come toda la basura lo que encuentra? Pues señor, porque es un perro y el perro es muy carroñero. Es uno, es un animal que sabe buscar su comida y que no se va a morir de hambre fácilmente. Entonces, esta es la razón. Así, por esta razón es que nuestro perro suele comerse la basura. ¿Cómo pasa un perro de comer estas delicias que podían encontrar en animales, en proteína real o natural, por así decirlo? ¿Cómo pasa de comer estas delicias a ahora comer unas pepas secas? Y es que fue aproximadamente por allá a finales del siglo XIX, eh, cuando un señor, alguien creó una primera galleta, por así decirlo, una galleta para perros que fue un éxito, ¿no? Y que especialmente entre los cuidadores o dueños modernos de perros, le era mucho más práctico y fácil para, para alimentar a nuestros perros. ¿Qué pasa? Que el concentrado se crea también o el concentrado se populariza cuando en épocas de guerra, ¿ok? Mandaron a los perros a la guerra a apoyar a los batallones. Cuando los mandan, pues obviamente ellos tenían que comer. ¿Qué pasa? Que todos ustedes lo saben y el militar pues se le da una ración de comida que pues sabemos que viene que si todo empacado, vienen en latas, etcétera. O sea, está todo como bien medido. Y obviamente para el perro también había que hacer lo mismo. Y acá es donde empiezan a tomar este concentrado, estas pepas, que estaban diseñadas con la intención de darle al perro algo que comer, algo que le pueda medio nutrir y que pues pudiera funcionar para seguir en la batalla. Entonces, digamos que se utiliza el concentrado para esto, para que el perro pues puedan trasladar, perdón, para que el militar pudiera trasladarlo fácilmente un empaquecito con unas raciones de comida para su perro y dárselo a comer y que arrancaran su jornada. Entonces, con la creación del concentrado, o con el uso o la popularización del concentrado, esto lleva a que se vea como un producto que supuestamente te puede alimentar muy bien a tu mascota, pero adicional era más económico y más fácil, porque obviamente una comida natural pues lleva una serie de trabajos como pues conseguir la carne, conseguir las vísceras, conseguir el hueso, empezar a mezclar todo esto, meter la fruta, pesarlo, o sea, lleva todo un proceso que pues para, para que obviamente el perro pues coma lo que es correcto, ¿no? Lo más balanceado posible. Entonces, estos concentrados pues podían facilitarte esa tarea. Entonces, las empresas empiezan a fabricar estos alimentos balanceados en gran cantidad y esto revoluciona la forma en que hoy se alimenta el perro, que incluso hoy en día eh, sigue siendo lo principal. Estos alimentos, ya como le decía, puede ser muy práctico y adicional, era muy duradero. Entonces,
Esto es la razón por la que el concentrado empieza a desplazar la alimentación natural del perro. Que es importante que, obviamente, para que estos concentrados puedan durar años en un empaque, esto pues tiene que tener unos subproductos o aditivos que ayuden a poderlos conservar. Entonces, eso es como lo que está detrás del concentrado que pues muchas veces no entendemos o que sabemos, pero nos hacemos los locos un poco. Hace poco hablaba eso con unos conocidos, que mientras estábamos en el parque, me mencionaba que pues el concentrado era lo mejor de lo mejor y que si el concentrado no fuese bueno, no se seguiría vendiendo. Y no es así. Hagan ustedes mismos la prueba. Pónganle a su perro un bulto de carne o en una mano pongan carne y en la otra pongan un puño de concentrado y vean que su perro se vaya automáticamente para donde está la carne, se la come, va a querer más y pues no le va a quedar otra opción que comerse el concentrado. Entonces, esto es lo que debemos como entender que pues el concentrado no es que sea lo mejor, pero sabemos que el concentrado se populariza y funciona actualmente por comodidad del cliente. Y así funcionan las marcas. O sea, yo no creo mucho de eso cuando mi cliente me dice, es que mi perro ama este concentrado, ama estas galletas. No, tú lo amas. Tú amas el concentrado, aunque tú no lo pruebes, tú lo amas, te encanta, porque tú abres la bolsa, metes un envase, sacas una cantidad de pepas, lo echas en el plato y ya le diste de comer a tu perro. Entonces no te tienes que ahorrar el cocinar, el cortar y todo eso. Entonces, por eso es que el concentrado funciona, porque nos facilita a nosotros la tarea. Esto es como, no sé si conocen la historia de la mezcla para hacer tortas. ¿Cómo existe o cómo funciona esta mezcla para hacer tortas o cómo se populariza? Resulta que pues las marcas empezaron a notar que en este caso las mujeres amas de casa pues se simpatizaba mucho más con este tipo de productos porque era una forma fácil de hacer un pastel aunque no tuviesen las habilidades necesarias, ¿no? Entonces ellos sabían que tú puedes agarrar, te dan una harina que ya seguramente esta harina tiene todo lo que son el polvo para hornear, el azúcar y todo eso. Y tú simplemente le vas a echar el otro complemento que pues sería en este caso los huevos y la leche. Entonces ahí tú estás complaciendo al cliente porque le estás dando para hacer un pastel, pero le estás ahorrando la tarea. Entonces, eso en el subconsciente del humano es lo que engancha y lo que funciona. Que entendamos que algo que yo puedo básicamente servir y dar ya me está ahorrando muchas horas de tarea, muchos trabajos y estoy cumpliendo un objetivo que en este caso es darle la comida a mi perro. Entonces digamos que esa es la razón por la que hoy en día el concentrado está funcionando y cada día crece más. Que es importante y esto pues seguramente en algún episodio lo vamos a conversar. El concentrado no es que sea 100% malo. ¿Ok? Mi perro come concentrado por varias razones. La principal por un tema de facilidad. Para mí es un poquito más fácil que pues mi perro coma concentrado, pero pues no le compro el concentrado más económico, tampoco le compré más caro, pero busco de uno que entre en mis posibilidades y que yo sepa que realmente le puede aportar un poco más a mi perro y que no sea solamente aditivos y subproductos lo que está consumiendo. Y bueno amigos, hasta aquí este primer episodio sobre la evolución de un perro, la historia de un perro y el por qué
nuestros perros empiezan a hacer conductas que ya hemos visto repetitivas. Mi nombre es Greg y aquí vamos a estar cada semana con algún nuevo episodio, con algo nuevo por hablar. Y este podcast va a tener de todo un poquito. Vamos a hablar mucho sobre la conducta animal, sobre su relación con el humano. Vamos a entender por qué nuestros perros suelen hacer tales tipos de cosas y vamos a buscarle soluciones a muchos de los problemas como más comunes en nuestro día a día con nuestros perros. Así que gracias a todos, esto fue Parchado. Parchado.